Las 5 profecías más impactantes que se cumplirán en abril. ¿Y si te dijera que abril marcará un antes y un después en la historia de la humanidad? ¿Que estamos a las puertas de eventos que cambiarán el curso del mundo y que la Biblia ya lo había profetizado con precisión? Las señales están frente a nuestros ojos, pero la mayoría sigue sin verlas. Guerras, caos, señales en el cielo, crisis económicas, movimientos políticos inesperados, todo parece acelerarse a una velocidad nunca antes vista. ¿Es coincidencia o estamos viendo el cumplimiento de las Escrituras? Desde hace siglos, las profecías bíblicas han advertido sobre un tiempo de transformación global. Un tiempo donde los acontecimientos se sucederán con tal intensidad que solo aquellos con discernimiento podrán entender lo que realmente está ocurriendo. Abril no será un mes cualquiera. Las piezas del rompecabezas profético se están alineando, y lo que está por venir sacudirá a las naciones, dividirá aún más a la humanidad y pondrá a prueba la fe de millones. No es casualidad que ciertos eventos estén convergiendo ahora. No es una teoría más. La Biblia lo profetizó, y hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás listo para enfrentar los cambios que sacudirán el mundo? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple especulación, sino un análisis profundo basado en la palabra de Dios. Revelaremos 5 profecías que están a punto de cumplirse en abril, eventos que fueron anunciados hace siglos y que hoy están tomando forma con una precisión inquietante. No importa si crees o no en la profecía, lo que está por suceder te afectará de una manera u otra. Este video no es para los indiferentes, no es para los escépticos que prefieren ignorar las señales, es para aquellos que buscan la verdad. Para los que entienden que estamos viviendo tiempos extraordinarios y que la preparación espiritual es más urgente que nunca. Así que te advierto, lo que escucharás aquí no te dejará indiferente. Una vez que conozcas estas profecías, no podrás ignorarlas. Cada minuto que pase, cada día que avance, verás cómo las piezas encajan y cómo la realidad confirma lo que la Biblia ya anunció. La historia está llegando a su punto culminante. La humanidad está en la encrucijada. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir lo que abril tiene reservado? ¿O serás de aquellos que despertarán cuando ya sea demasiado tarde? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la advertencia más importante de tu vida. Profecía número 1, la aceleración de los acontecimientos globales. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. Guerras, crisis económicas, catástrofes naturales y una creciente incertidumbre parecen ser parte del día a día. Pero, ¿es esto solo una coincidencia o estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? La Escritura nos advierte que, antes del fin de los tiempos, los eventos globales se acelerarán de tal manera que muchos no podrán ignorarlos. En el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo del 6 al 8, Yeshua nos dio una advertencia clara, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hoy, más que nunca, esta profecía resuena con una claridad inquietante. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento en los conflictos internacionales, el desmoronamiento de economías, pandemias que han paralizado el mundo y desastres naturales en una escala sin precedentes. Pero lo más impactante no es que estos eventos estén ocurriendo, sino la velocidad con la que se están multiplicando y su impacto global. Los rumores de guerra ya no son solo noticias lejanas, son una realidad palpable. Enfrentamientos entre potencias, conflictos en Medio Oriente y tensiones geopolíticas cada vez más intensas nos recuerdan que estamos en tiempos críticos. Pero la Biblia ya nos había advertido que esto sucedería. La aceleración de estos eventos no es obra del azar, sino una señal clara de que nos acercamos al clímax del plan divino. En el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4,
Se nos dice que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La explosión de la tecnología, la globalización y la rapidez con la que la información viaja por todo el mundo han llevado a la humanidad a un punto en el que cada crisis se expande como un incendio incontrolable. Pero el mayor peligro no es la crisis en sí, sino la ceguera espiritual de quienes no reconocen el significado de estos tiempos. La humanidad ha sido advertida, pero muchos siguen viviendo como si nada estuviera pasando, ignorando las señales que Dios ha permitido para llamar al arrepentimiento. En Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36, Yeshua nos exhorta: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las señales están aquí. La aceleración de los acontecimientos no es un fenómeno aleatorio, sino una advertencia divina. ¿Estamos prestando atención o simplemente seguimos distraídos por el ruido del mundo? La pregunta ya no es si esto es real, sino si estamos listos para lo que viene. Profecía número 2. El engaño masivo y la manipulación espiritual. Vivimos en una era donde la verdad se ha vuelto relativa y la mentira se presenta como luz. El engaño masivo no es solo una posibilidad futura, sino una realidad que se ha ido construyendo silenciosamente durante años. Lo más alarmante no es la cantidad de personas que están siendo engañadas, sino el hecho de que muchos ni siquiera se dan cuenta de ello. En la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, el apóstol Pablo nos advierte con claridad: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía ya está aquí. Cada día, multitudes son arrastradas por falsas doctrinas, mensajes diluidos y una espiritualidad sin fundamento bíblico. La fe se está desmoronando porque muchos han cambiado la verdad de Dios por las mentiras del mundo. El engaño no es casualidad. Es un plan meticuloso para alejar a las almas de la salvación y sumirlas en la confusión. La manipulación espiritual ha alcanzado niveles alarmantes. Líderes religiosos predican lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesitan oír. Se habla de prosperidad sin arrepentimiento, de amor sin santidad, de salvación sin obediencia. En Mateo capítulo 24 versículo 24, Yeshua lo advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este engaño no solo se manifiesta en las iglesias, sino también en la cultura, la educación y los medios de comunicación. Las masas son adoctrinadas para aceptar lo que Dios rechaza y rechazar lo que Dios aprueba. Se normaliza el pecado, se ridiculiza la fe y se exalta todo lo contrario a la verdad divina. La confusión es tan profunda que muchos ya no pueden distinguir entre la voz de Dios y la del enemigo. El peligro de este engaño es que no viene en forma de oscuridad evidente, sino disfrazado de luz. La mentira se presenta como algo bueno, aceptable y moderno. Isaías capítulo 5 versículo 20 nos advierte sobre esto: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Pero Dios ha dado una advertencia clara: solo aquellos que estén firmes en su palabra podrán resistir. En Efesios capítulo 6 versículo 11, se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única manera de no ser arrastrados por este engaño masivo es estar arraigados en la verdad bíblica, discerniendo con el Espíritu Santo y no con emociones o modas pasajeras. El tiempo es corto y el engaño seguirá creciendo. La pregunta es: ¿serás una víctima más o te mantendrás firme en la verdad? Profecía número 3. Acontecimientos celestiales y terremotos en diversas regiones. El cielo y la tierra están dando señales,
pero muchos siguen ignorándolas. Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo con asombro, pero en estos tiempos finales, lo que ocurre en lo alto no es solo un espectáculo natural, sino una advertencia divina. Las Escrituras nos enseñan que antes del regreso del Mesías, señales impactantes aparecerán en los cielos y la tierra temblará como nunca antes. En Lucas capítulo 21 versículo 25, Jesús advirtió: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta profecía está cumpliéndose con una precisión impresionante. Los fenómenos astronómicos que antes eran raros ahora se han vuelto frecuentes y cada vez más impactantes. Eclipses, alineaciones planetarias y eventos cósmicos han captado la atención de científicos y estudiosos de la profecía. Pero el cielo no es el único que está hablando. La tierra también gime, y lo hace con terremotos cada vez más intensos y frecuentes. En Mateo capítulo 24 versículo 7, Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. La actividad sísmica ha aumentado a niveles alarmantes, destruyendo ciudades, cobrando vidas y dejando a millones en angustia. No se trata de coincidencias ni de simples ciclos naturales, es la tierra reaccionando ante el inminente cumplimiento de los tiempos proféticos. Estos eventos no son aislados, sino parte de un patrón divinamente establecido. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, se nos describe una escena aterradora: y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. No es casualidad que en los últimos años hayamos presenciado una serie de eclipses lunares conocidos como lunas de sangre, eventos que históricamente han coincidido con momentos clave para Israel y la humanidad. A pesar de la claridad de estas señales, el mundo sigue en su rutina, sin prestar atención a lo que está ocurriendo. Muchos prefieren explicar estos eventos con términos científicos, sin considerar que detrás de lo natural hay un mensaje espiritual. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, pero la mayoría está demasiado distraída para escuchar. Los acontecimientos celestiales y los terremotos no son simples advertencias, son recordatorios de que el tiempo se agota. Aquellos que tienen discernimiento deben estar atentos y preparados, porque lo que viene será aún más impactante. La tierra temblará, el cielo mostrará señales aún más grandes y aquellos que han ignorado estas advertencias se encontrarán sin respuestas. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán, sino si estaremos listos cuando lo hagan. Profecía número 4. El resurgimiento de Israel en el escenario mundial. Israel es el reloj profético de Dios. Cada movimiento de esta nación es una señal que marca el avance del plan divino. Desde su restauración como Estado en 1948 hasta los acontecimientos actuales, Israel ha estado en el centro de los acontecimientos mundiales, y su resurgimiento es una de las profecías más claras y contundentes de los últimos tiempos. En Zacarías capítulo 12 versículo 3, Dios advirtió: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Hoy, esta profecía se cumple ante nuestros ojos. Jerusalén es el epicentro de conflictos internacionales, objeto de disputas políticas, religiosas y militares. Las naciones están divididas en cuanto a su soberanía, y la presión sobre Israel crece cada día más. Pero este resurgimiento no es solo político o territorial. Israel está emergiendo como una potencia mundial en tecnología, innovación y defensa, ganando protagonismo en múltiples ámbitos. Sin embargo, este avance no solo tiene un propósito terrenal, sino un significado profético. Dios está preparando a su pueblo para el cumplimiento de eventos finales. El libro de Ezequiel capítulo 37 describe la visión del Valle de los Huesos Secos, un simbolismo claro de la restauración de Israel. En los versículos 5 y 6, Dios dice: así ha dicho el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Esta restauración no solo ha sido física, sino que estamos viendo un despertar espiritual dentro de Israel, con más judíos reconociendo la identidad de Yeshua como el Mesías. El regreso de judíos de todas partes del mundo a Israel es otro cumplimiento profético impresionante. En Isaías capítulo 43 versículos 5 y 6, Dios declaró: No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Hoy, miles de judíos están volviendo a su tierra, cumpliendo esta promesa dada hace siglos. Sin embargo, el resurgimiento de Israel también ha despertado la oposición de las naciones. Conflictos en Medio Oriente, ataques contra su soberanía y la creciente hostilidad hacia el pueblo judío son señales de que el escenario para la profecía final se está preparando. En Salmos capítulo 83, se describe un complot de naciones contra Israel, algo que en nuestra era se ha convertido en una realidad. Pero la Biblia es clara, Israel no será destruido, sino que será el epicentro de la manifestación del reino de Dios en la tierra. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 28, Yeshua nos deja una advertencia crucial: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El resurgimiento de Israel es una señal poderosa de que el tiempo se agota. Cada acontecimiento en esa nación es un mensaje de Dios al mundo. Ignorar esto es ignorar la profecía bíblica. La pregunta es: ¿estamos prestando atención o seguiremos ciegos ante lo que está ocurriendo? Profecía número 5. El avivamiento final y el último llamado al arrepentimiento. Antes de que llegue el juicio final, Dios derramará su espíritu una vez más sobre la humanidad. Será un avivamiento sin precedentes, un último llamado al arrepentimiento antes de que el tiempo de la gracia se cierre. Las Escrituras son claras: antes de los juicios más severos, Dios siempre da una oportunidad de salvación. En Joel capítulo 2 versículo 28, el Señor declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este avivamiento ya ha comenzado a manifestarse en diferentes partes del mundo. Miles de personas están regresando a Dios, reconociendo su necesidad de arrepentimiento y restauración espiritual. Pero este mover de Dios no será como los avivamientos del pasado. No se limitará a reuniones en iglesias o cruzadas evangelísticas masivas. Será un avivamiento que invadirá todos los ámbitos de la sociedad. En hogares, lugares de trabajo y hasta en las plataformas digitales, las personas serán confrontadas con la verdad del Evangelio. Muchos que nunca se interesaron por Dios comenzarán a buscarlo con desesperación. Sin embargo, este derramamiento del Espíritu no es solo una manifestación de gloria, sino también una advertencia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Yeshua dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Este es un llamado urgente. Dios está llamando a cada persona a decidir de qué lado estará cuando la historia llegue a su desenlace final. El peligro es que muchos despreciarán este llamado. Como en los días de Noé, la gente seguirá viviendo sin preocupación, ignorando las señales del fin hasta que sea demasiado tarde. Yeshua lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el último tiempo de gracia. Pronto llegará el momento en que las puertas se cerrarán, y aquellos que no hayan respondido al llamado de Dios se encontrarán en una oscuridad irreversible.
En Hebreos capítulo 3 versículo 15, se nos exhorta, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este avivamiento es la última gran oportunidad para que la humanidad vuelva a Dios. Quienes respondan al llamado serán fortalecidos y preparados para lo que viene. Pero quienes lo ignoren, enfrentarán tiempos de tribulación sin la protección del Altísimo. La pregunta es clara: ¿aprovecharás este tiempo de misericordia o te arriesgarás a enfrentar el juicio sin haber respondido al llamado del Creador? El tiempo es ahora, porque la ventana de oportunidad está a punto de cerrarse. Dios está llamando con urgencia a su pueblo. No es un llamado común, no es un mensaje rutinario. Es una advertencia final. Estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos de definiciones, donde cada persona debe tomar una decisión clara: o nos alineamos con Dios o nos hundimos con el sistema del mundo. No hay lugar para la tibieza espiritual ni para una fe superficial. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, Yeshua dice con contundencia: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es el momento de definir de qué lado estamos. No es tiempo de seguir jugando a la religión, de asistir a congregaciones sin compromiso real con Dios, de vivir una vida doble donde se proclama fe con los labios pero se niega con los hechos. Dios está despertando a su iglesia. Está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido, porque solo lo que está verdaderamente cimentado en él permanecerá. En Hebreos capítulo 12 versículo 26 y 27, se nos dice: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Todo lo que no tenga raíces profundas en Dios será removido, expuesto y destruido. El Señor está llamando a su pueblo a la santidad, a la separación del mundo. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17, la orden es clara: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No podemos seguir adoptando los valores del mundo, negociando nuestra fe o buscando aceptación en una sociedad que rechaza la verdad de Dios. Es tiempo de levantarnos con firmeza y vivir conforme a su palabra, sin temor a las consecuencias. El enemigo ha desplegado sus últimas estrategias para engañar, confundir y desviar a los escogidos. Pero Dios ha prometido que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. En Mateo capítulo 24 versículo 13, Yeshua dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto significa que vendrán pruebas, vendrán persecuciones, vendrán desafíos que pondrán a prueba nuestra fe. Pero solo aquellos que permanezcan fieles hasta el último momento serán hallados dignos. Este es el tiempo de la oración intensa, de la búsqueda profunda de Dios, de volver al primer amor, de llenarnos del Espíritu Santo y estar alertas. En Efesios capítulo 6 versículo 11 se nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo aquellos que estén equipados con la palabra y la presencia de Dios podrán resistir lo que viene. El tiempo se acorta. El llamado es ahora. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres valientes, dispuestos a proclamar su verdad sin miedo, a permanecer firmes en medio de la oscuridad y a hacer luz en un mundo que se desmorona. No hay tiempo para la indiferencia, no hay tiempo para la duda. Es el momento de responder al llamado y alinearnos con el propósito divino. El tiempo se acorta y la preparación espiritual no es opcional, es una necesidad urgente. No podemos darnos el lujo de vivir distraídos, atrapados en el ritmo del mundo, sin prestar atención a las señales de los tiempos. Dios está llamando a su pueblo a estar listos, alerta y firmes. La pregunta es: ¿cómo nos preparamos para lo que viene? El primer paso es profundizar en la palabra de Dios. No basta con leer la Biblia de vez en cuando, es necesario escudriñarla, meditar en ella y aplicarla a nuestra vida. En Josué capítulo 1 versículo 8, el mandato es claro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra es la única brújula que nos guiará en medio de la confusión del mundo. El segundo paso es fortalecer nuestra vida de oración. La oración no es una opción para tiempos de crisis, es un estilo de vida que debe ser constante. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 se nos exhorta, orad sin cesar. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos llena de su presencia y nos da la dirección necesaria para caminar en tiempos inciertos. Quienes no desarrollen una vida de oración serán fácilmente arrastrados por el miedo, la ansiedad y el engaño. El tercer paso es vivir en santidad y apartarnos del pecado. No podemos jugar con el mundo y con Dios al mismo tiempo. En Hebreos capítulo 12 versículo 14, se nos advierte, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no significa perfección, sino una entrega total a Dios, alejándonos de todo lo que nos contamina y buscando agradarle en cada área de nuestra vida. El cuarto paso es estar atentos y discernir los tiempos. No podemos caminar espiritualmente ciegos. En Mateo capítulo 24 versículo 42, Yeshua nos advirtió, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto significa que debemos estar despiertos espiritualmente, atentos a las señales, evitando la distracción del pecado y del materialismo, y preparados para responder cuando Dios nos llame a actuar. El quinto paso es congregarnos y fortalecer la comunidad de fe. No estamos llamados a caminar solos. En Hebreos capítulo 10 versículo 25, se nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos el apoyo de otros creyentes, rodearnos de personas que nos fortalezcan espiritualmente y nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. El sexto paso es compartir el Evangelio con urgencia. No podemos quedarnos con la verdad solo para nosotros. En Marcos capítulo 16 versículo 15, Yeshua nos dio un mandato claro, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Las almas están en peligro, la eternidad está en juego. Cada día que pasa es una oportunidad para hablar de la salvación, para advertir a otros y para llevar el mensaje de esperanza que puede transformar vidas. La preparación espiritual no es algo teórico, es acción. Es tiempo de dejar de ser espectadores y comenzar a vivir de acuerdo con la urgencia del momento. Los que se preparen, resistirán lo que viene. Los que ignoren este llamado, serán tomados por sorpresa. La decisión es personal, pero las consecuencias son eternas. El mundo está entrando en un punto de no retorno. Abril no será un mes cualquiera, será un tiempo marcado por eventos que sacudirán las naciones y desafiarán la fe de muchos. La pregunta no es si algo ocurrirá, sino si estamos espiritualmente listos para enfrentar lo que viene. Las señales están en todas partes. Profecías que se han mantenido latentes durante siglos están despertando. La aceleración de los acontecimientos globales, la manipulación espiritual, los fenómenos celestiales, el resurgimiento de Israel y el último llamado al arrepentimiento están convergiendo en una manera que no puede ser ignorada. Lo que antes parecía lejano y simbólico, ahora se vuelve una realidad innegable. El problema no es que la profecía se cumpla, sino que muchos siguen viviendo como si nada estuviera ocurriendo. En Mateo capítulo 24 versículo 37 al 39, Yeshua nos advirtió que los últimos tiempos serían como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de las personas ignoraron las advertencias de Noé, y cuando llegó el momento, fue demasiado tarde. Hoy, el mundo sigue en la misma ceguera. Los que deberían estar atentos están dormidos, y los que deberían advertir están en silencio. Pero la verdad es clara, las cosas no volverán a ser como antes. Abril marcará un antes y un después.
Puede ser el inicio de una sacudida global o el último llamado de Dios antes de que eventos aún más grandes ocurran. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 3, el Señor nos dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a velar y a prepararse espiritualmente para lo que viene. La pregunta no es si abril traerá eventos proféticos. La verdadera pregunta es, ¿serás de los que están listos o de los que serán sorprendidos? Si esta información ha impactado tu vida y crees que más personas necesitan conocer estas profecías, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos análisis proféticos. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estas profecías crees que se cumplirá primero? ¿Estás preparado para lo que viene? Quiero saber tu opinión y juntos seguir descifrando los tiempos en los que vivimos. Y lo más importante, comparte este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Muchas personas siguen en la oscuridad sin entender lo que está ocurriendo. Tú puedes ser el puente que los conecte con la verdad. No permitas que se queden sin esta advertencia. El tiempo es corto y la verdad debe ser anunciada. Suscríbete, comenta y comparte ahora mismo.